Cronos, la historia como nunca te la enseñaron. Buenos días, un martes más a este espacio en el que la revista Cronos nos acerca a la historia de una forma cercana y lejos de aburridos formalismos. En el episodio de hoy, que ha escrito Amelia Egea, hablaremos de un personaje muy conocido en la historia, la famosa Sisi emperatriz que existió, cuya vida fue mucho más difícil de lo que se muestra en esas películas tiernas e hiperrománticas que solía protagonizar por otra parte Romy Schneider. Hoy, en las historias de Cronos, Elizabeth, una emperatriz de leyenda y mito. Pues esta historia nos la va a leer Mary María Espinosa. Hola, ¿qué tal? Hola, Pedro, ¿qué tal? Pues nada, que resulta que vamos a empezar con esta historia y empieza con un poema. Sí. Y me voy a aplicar el poema directamente. Venga, léelo. Pues venga, vamos con el poema y contamos la historia. No me quedó otro remedio que vivir como una ermitaña. En el gran mundo me persiguieron y me juzgaron mal, me hirieron y me calumniaron tanto, y sin embargo, Dios, que ve en mi alma, sabe que jamás le hice daño a nadie. Esto es lo que confesaba Isabel de Baviera a su profesor griego. Pues sí, Pedro, seguramente han escuchado algo de Sisi o han visto las 1001 películas ñoñas que aparecen en la televisión como un cuento de hadas. ¿Pero conocemos realmente la vida de Sisi? ¿Sabías, Pedro, que odiaba los palacios? Bueno. ¿O que fue antimonárquica? ¿O que tuvo un tatuaje? ¿O que le encantaba la cerveza? Bueno, lo de la cerveza se puede entender, que para eso tenía que ver con Alemania y esas zonas, ¿eh? Pues eso, Pedro, la vida de Beatriz no fue como la cuento. Y es que Isabel de Baviera, nuestra Sisi, vivió en el siglo XIX y fue hija de la princesa Ludovica y de Maximiliano de Baviera. Se crió y pasó su adolescencia en el castillo de Possenhofen. No sé si lo habré dicho bien, Pedro, pero es que esta tranquilidad se vio alterada cuando Sisi, su madre y su hermana Elena fueron invitadas por su tía, la archiduquesa Sofía, a unas famosas termas de Austria. Pero la tía no se dejó su buen dinero por ser amable, sino que era una inversión. Y es que el objetivo de la archiduquesa era que Elena, una mujer muy guapa y con dominio del francés, se convirtiera en la prometida de su hijo. Sin embargo, las cosas se torcieron porque Francisco José, el hijo de la archiduquesa y emperador, se sintió atraído por Sisi. Desde entonces hizo todo lo posible por convencer a su madre para que fuera su esposa. Y eso sucedió. Resulta que en un baile el emperador eligió a Sisi delante de todos los invitados para dejar clara su preferencia. La ostentosa boda imperial se celebró al poco en Viena, cuando el emperador tenía solo 24 años y Sisi, cuidado, 16. Pues esa niña, Sisi, que todavía tenía 16 años, perdió su bien más preciado, la libertad. Y peor aún fue la sorpresa que traía el emperador. Su tía suegra de Sisi, la archiduquesa Sofía, que desde entonces sería su peor enemiga y su sombra. Y es que la vida de Sisi en la corte fue dura, se sentía sola y observada y despreciaba a la aristocracia vienesa. De hecho, en su primera cena en el Palacio Imperial, pidió cerveza en lugar de vino. Y eso causó un gran revuelo. Evidentemente, eso estaba muy mal visto. De hecho, le decía la archiduquesa Sofía, has escandalizado a todo el mundo comportándote como una lugareña bávara. La cerveza no es bebida para una emperatriz, por lo menos en público. ¿Sabes lo que contestaba Sisi? Pues no. Si no me quiere tal y como soy, lo siento mucho, pero no voy a cambiar. En cuanto a los asuntos de Estado, el emperador nunca le consultaba nada a Sisi, a pesar de que era reina de Hungría y algunos territorios más. Todo era consultado a la archiduquesa Sofía, la que hemos llamado la emperatriz en la sombra. La única intervención de Sisi en política fue la unión del Imperio de Hungría, a cuyos habitantes siempre mostró un amor especial. Aunque lo más duro fue lo de sus hijos. Sisi y Francisco José tuvieron 4 hijos. Sin embargo, ella no pudo hacerse cargo de la educación de los 3 primeros, ya que fue su suegra la encargada de ello. Atención a esto, ella eligió a las amas de cría y a otros miembros de su confianza.
¿Y por qué es Sisi tan conocida? La leyenda y el cine se han centrado más en sus problemas alimenticios y en sus obsesiones por la belleza, porque una mujer obcecada en no pesar más de 50 kilos y mantener una cintura de 47 centímetros con una altura de 1,72, pues no es nada fácil. Y una melena, eso sí, que llegaba hasta los tobillos, lavada cada 3 semanas. Ahí queda eso. Eso en la época que era muchísimo, ¿eh? Así es que su obsesión por la higiene hizo crear un cuarto de baño propio. Para mantener su figura esbelta realizaba peligrosos ayunos y se ponía un corsé que le provocaba ahogos y sofocos. Padecía anorexia nerviosa. Además, Sisi era una gran amante de los caballos y una de sus grandes pasiones fue la equitación. Ella era capaz de resistir 6 horas sobre su silla de montar y recorrer 200 kilómetros en un día, como de aquí a Málaga, Pedro. Aproximadamente. Ahora, eso sí, esta emperatriz Sisi pues tuvo una vida bastante más dura de lo que parece, por ejemplo. Es que uno de los golpes más duros de su vida fue la muerte de su hijo Rodolfo, que se suicidó junto a su amante, o al menos eso intentaron hacer creer a la población en un momento en el que la monarquía corría peligro. A partir de ese momento, Sisi siempre fue de negro y sin joyas. Tras la boda de su hija María Valeria, se alejó de todo, se compró un barco y viajó por los mares sin rumbo fijo. Se tatuó un ancla en el hombro y huyó de su dolor. Finalmente fue asesinada, Pedro, en Ginebra por Luigi Lucchesi, que le clavó un estilete. Quiso ser enterrada en Corfú, junto al mar, pero hasta eso le fue negado, pues descansa con los Habsburgo en contra de su deseo. Pues no será que no tenía en Corfú un bonito palacio donde hubiera descansado tan feliz y con una temperatura maravillosa. En fin, con todo lo que nos ha contado María, debemos olvidar la leyenda rosa en torno al personaje de Sisi y comprender lo mucho que sufrió. Sus 2 hijos murieron, además le impidieron verlos y educarlos, así que más que un cuento de hadas de cine, fue una vida muy dura. Desde el primer momento que conoció la vida imperial, se negó a obedecer órdenes, por ello gran parte de su vida la tuvo que pasar viajando fuera de Austria. Fue de una mujer que rompió con los moldes de su época, gran lectora de Rousseau o Shakespeare, hablaba inglés y francés. Lo que sí que fue bonita es su historia de amor. Sisi y Francisco José mantuvieron un matrimonio de 44 años en los que no dejaron de amarse a pesar de vivir separados por sus ansias de libertad, un amor que duró hasta la muerte. Cronos, la historia como nunca te la enseñaron. Este y otros muchos artículos y podcast de la revista Cronos con KIH en cronos.es, Facebook y radiojaen.es.